Hay noches en que miras el cielo y sientes algo antiguo despertar dentro de ti. Una curiosidad que no puedes nombrar. Una sospecha de que el mundo es más extraño, más profundo, más misterioso de lo que nos han contado. Si alguna vez has sostenido en tus manos un objeto antiguo, una moneda romana, un fragmento de cerámica, una punta de flecha de sílex, habrás sentido esa conexión imposible con alguien que vivió hace siglos o milenios. Alguien que tocó ese mismo objeto, que lo fabricó con sus manos, que lo usó en su vida cotidiana. Esa sensación de contacto con el pasado es lo que exploraremos hoy. Porque el pasado guarda secretos, secretos que los libros de historia convencionales prefieren ignorar o minimizar, objetos que no encajan en la narrativa oficial, artefactos que sugieren conocimientos que no deberían existir en las épocas en que fueron creados, tecnologías aparentemente imposibles, conexiones entre civilizaciones que supuestamente nunca tuvieron contacto. Durante las próximas horas, examinaremos 11 de estos objetos enigmáticos, 11 piezas de un rompecabezas que, quizás, cambia completamente nuestra comprensión de la historia humana. ¿Cómo llegó escritura sumeria a un cuenco enterrado en Bolivia? ¿Conocían los antiguos persas la electricidad 2000 años antes de la era moderna? ¿Dibujaron los vikingos un mapa de América medio siglo antes de Colón? ¿Cómo tallaron los egipcios sarcófagos de granito con precisión de milímetros sin herramientas de acero? ¿Qué secretos guardan los nudos de los quipus incas que aún no hemos descifrado? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y eso es precisamente lo que las hace fascinantes. Si este tipo de misterios te intriga tanto como a mí, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Déjame un comentario contándome cuál de estos objetos te parece más enigmático. Y si conoces a alguien que disfrute de la historia alternativa y los misterios antiguos, comparte este video con ellos. Ahora, viajemos juntos a través del tiempo y el espacio, desde las arenas del Sahara hasta las montañas de los Andes, desde los palacios de Asiria hasta los talleres de Roma. Cierra los ojos un momento. Respira profundamente. Y cuando los abras, estarás en otro tiempo, en otro lugar, donde lo imposible espera ser descubierto. El altiplano boliviano es uno de los lugares más inhóspitos y hermosos del planeta. A casi 4000 metros sobre el nivel del mar, el aire es delgado y frío, el cielo de un azul tan intenso que parece irreal, y el lago Titicaca extiende sus aguas plateadas como un espejo entre montañas nevadas. Aquí, según la mitología andina, el dios Viracocha emergió de las aguas para crear el sol, la luna y las primeras personas. Aquí también, en 1950, un campesino llamado Max Portugal Zamora hizo un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la arqueología convencional. Max trabajaba sus tierras cerca de 1500, la hacienda Chua, no lejos de las misteriosas ruinas de Tiahuanaco, cuando su herramienta golpeó algo sólido bajo la superficie. Al excavar, extrajo un cuenco de cerámica de color marrón rojizo, del tamaño aproximado de un tazón de sopa grande. El objeto estaba decorado con figuras en relieve, un sapo, una figura humana con rasgos felinos y una serie de símbolos incisos alrededor del borde interior. Max lo llevó a su casa, donde permaneció como curiosidad durante décadas. No fue hasta los años 90 cuando el cuenco llegó a manos de investigadores que pudieron examinar las inscripciones con detenimiento. Lo que encontraron los dejó atónitos. Los símbolos del interior del cuenco no correspondían a ninguna escritura conocida de las Américas. Según algunos epigrafistas, las inscripciones mostraban una combinación de protosumerio y semítico antiguo, escritura del Medio Oriente, en Bolivia, separados por 15.000 kilómetros de océano y varios milenios de en historia supuestamente sin contacto. Visualiza el objeto por un momento. La fuente magna, como se la llamó, mide aproximadamente 89 centímetros de circunferencia y 15 centímetros de profundidad. El exterior está decorado con un sapo estilizado y una figura antropomorfa que parece combinar rasgos humanos y de felino, posiblemente un jaguar. Pero es el interior donde reside el misterio. Allí, organizadas en bandas concéntricas, se encuentran las inscripciones que han generado tanto debate.
Los símbolos son angulares, geométricos, muy diferentes de cualquier glifo maya, azteca o andino conocido. Los defensores de la autenticidad del objeto señalan paralelos específicos con la escritura cuneiforme sumeria temprana del período de Uruk, hace aproximadamente 5000 años. Identifican lo que parecen ser logogramas para conceptos como Dios, ofrenda y vientre materno. Interpretan la inscripción como una dedicatoria religiosa, posiblemente relacionada con rituales de fertilidad o con la diosa Namu, la deidad sumeria de las aguas primordiales. Si esta interpretación es correcta, las implicaciones son extraordinarias. Significaría que navegantes del Medio Oriente cruzaron el Atlántico y llegaron a Sudamérica miles de años antes de Colón. Los escépticos, naturalmente, tienen objeciones serias. Señalan que la fuente magna no fue descubierta en un contexto arqueológico controlado. No hay registro de las capas estratigráficas donde fue encontrada, ni de otros objetos asociados que pudieran ayudar a fecharla. Algunos sugieren que podría ser una falsificación moderna, creada por alguien con conocimientos de escritura cuneiforme. Otros proponen que las similitudes con el sumerio podrían ser coincidencias, patrones que el cerebro humano encuentra significativos, pero que no representan un verdadero sistema de escritura. Lo cierto es que la arqueología tiene precedentes de contactos transoceánicos que parecían imposibles hasta que fueron probados. Durante décadas, la idea de que los vikingos llegaron a América fue considerada fantasía. Hoy es hecho establecido, confirmado por las excavaciones de L'Anse aux Meadows, en Canadá. También hay evidencia de que los polinesios navegaron distancias inmensas por el Pacífico, llegando posiblemente a las costas de Sudamérica. El boniato, originario de América, se cultivaba en la Polinesia antes del contacto europeo. Si los polinesios pudieron cruzar el Pacífico, ¿por qué no podrían haber cruzado otros pueblos el Atlántico? La región donde se encontró la fuente magna añade otra capa de misterio. Tiahuanaco, la antigua ciudad a pocos kilómetros del lugar del hallazgo, es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del continente. Sus monumentos megalíticos, como la Puerta del Sol con su intrincada iconografía, muestran una sofisticación arquitectónica que asombró a los conquistadores españoles. Los propios incas, cuando llegaron a la región, encontraron las ruinas ya antiguas y las atribuyeron a una era mítica anterior a la humanidad actual. ¿Podría Tiahuanaco haber sido un punto de contacto entre civilizaciones del Viejo y el Nuevo Mundo? Hay un detalle adicional que merece consideración. El lago Titicaca, junto al cual se encontró la fuente magna, es el lago navegable más alto del mundo. Sus aguas contienen especies de peces de agua salada que no deberían estar allí, y sus orillas muestran evidencia de líneas costeras antiguas a alturas muy superiores a las actuales. Algunos investigadores heterodoxos sugieren que el lago fue una vez un puerto marino, elevado a su posición actual por catástrofes geológicas. Si esto fuera cierto, la llegada de navegantes transatlánticos sería geográficamente más plausible. La fuente magna permanece hoy en el Museo del Oro de La Paz, Bolivia. No ha sido sometida a análisis exhaustivos de termoluminiscencia que podrían datar la cerámica con precisión. Tampoco ha sido estudiada por epigrafistas sumerios de instituciones académicas principales. Es, en cierto sentido, un objeto en el limbo, demasiado controvertido para que los académicos arriesguen su reputación estudiándolo, pero demasiado intrigante para descartarlo completamente. ¿Qué pasaría si la fuente magna fuera auténtica? Tendríamos que reescribir la historia del contacto entre continentes. Tendríamos que preguntarnos qué otros intercambios culturales ocurrieron en la prehistoria que hemos ignorado. Tendríamos que admitir que nuestros ancestros eran más capaces, más audaces, más conectados de lo que suponíamos. Y quizás eso es lo que hace tan incómodo este pequeño cuenco de barro. Nos obliga a cuestionar certezas que creíamos firmemente establecidas. Pero mientras debatimos la autenticidad de escritura sumeria en los Andes, otro tipo de objeto misterioso espera nuestra atención en las antiguas tierras de Persia. Un objeto que sugiere no contacto entre civilizaciones, sino conocimiento tecnológico que supuestamente no existía. Viajemos ahora hacia el este,
a las ruinas de uno de los imperios más gloriosos de la antigüedad, donde recipientes de arcilla podrían haber contenido el secreto de la electricidad. En 1936, un arqueólogo alemán llamado Wilhelm König excavaba en las afueras de Bagdad, en un sitio que había sido ocupado por el Imperio Parto hace más de 2000 años. Entre los objetos recuperados había algo que no encajaba en ninguna categoría conocida de artefactos antiguos. Era una vasija de arcilla amarillenta, de aproximadamente 14 centímetros de altura, sellada con betún. En su interior, König encontró un cilindro de cobre que contenía una barra de hierro, también aislada con betún. La configuración le recordó algo familiar: una pila eléctrica. König publicó sus hallazgos en 1940, sugiriendo que los antiguos partos podrían haber conocido los principios de la galvanoplastia, usando estas baterías para depositar capas delgadas de metal sobre objetos. Su teoría fue recibida con escepticismo por la comunidad arqueológica. La electricidad, después de todo, fue descubierta por científicos occidentales en el siglo XVIII. La idea de que civilizaciones antiguas pudieran haberla conocido 2 milenios antes parecía absurda. Pero la absurdidad aparente no eliminó la evidencia física. Las vasijas existían. Su configuración era innegablemente similar a una celda galvánica simple, y cuando investigadores posteriores construyeron réplicas y las llenaron con vinagre o jugo de uva, electrolitos que habrían estado disponibles en la antigüedad, las vasijas generaron electricidad. No mucha, aproximadamente medio voltio a 1 voltio, pero electricidad funcional. El experimento fue repetido múltiples veces, por diferentes equipos, con resultados consistentes. Imagina el taller de un artesano parto hace 2300 años. El aire huele a metal caliente y vinagre agrio. Sobre una mesa de madera, varias de estas vasijas están conectadas en serie, sus cables de cobre sumergidos en soluciones ácidas. El artesano toma un objeto de bronce y lo introduce en un baño especial, conectado a las vasijas. Lentamente, una capa de oro comienza a depositarse sobre la superficie del bronce. El cliente recibirá un objeto que parece ser de oro macizo, pero que cuesta una fracción del precio. ¿Es esto lo que ocurrió? No podemos estar seguros, pero la posibilidad existe. Los escépticos de la teoría eléctrica señalan que no hay evidencia contextual de uso galvanoplástico. Los objetos dorados encontrados en sitios partos parecen haber sido cubiertos con pan de oro, la técnica tradicional de aplicar láminas delgadas de oro sobre una superficie, no mediante electrodeposición. También argumentan que las vasijas podrían haber tenido funciones completamente diferentes: contenedores para pergaminos sagrados, recipientes para ungüentos o simplemente jarras de almacenamiento cuya configuración interna es coincidental. Sin embargo, hay detalles que complican la explicación mundana. El sellado con betún es inusualmente cuidadoso para un simple contenedor. La combinación específica de cobre y hierro, metales que reaccionan electroquímicamente cuando se colocan juntos en un electrolito, parece demasiado precisa para ser accidental. Y no se encontró una sola vasija, sino varias, todas con la misma configuración básica, sugiriendo un diseño intencional que se repetía. El término baterías de Bagdad es técnicamente incorrecto. Los objetos fueron encontrados en Kuyut Rabu, cerca de Bagdad, pero no en la ciudad misma, y datan del período parto o sasánida, posiblemente entre 200 años antes de nuestra era y 200 años después. Persépolis, la gran capital ceremonial del imperio aqueménida destruida por Alejandro Magno, está a cientos de kilómetros de distancia. Pero la tradición de vincular estos objetos con la antigua Persia persiste, quizás porque evoca la imagen de una civilización lo suficientemente sofisticada como para haber desarrollado tecnología eléctrica. Lo que hace fascinante a estas vasijas no es solo la posibilidad de que generaran electricidad, sino lo que esa posibilidad implica sobre la naturaleza del conocimiento tecnológico. Tendemos a pensar en el progreso como lineal y acumulativo. Cada generación construye sobre los logros de la anterior, avanzando siempre hacia adelante. Pero la historia real es más complicada.
Tecnologías se descubren, se olvidan, se redescubren siglos después. El concreto romano, por ejemplo, fue superior en muchos aspectos al cemento moderno y su fórmula se perdió durante más de 1000 años. ¿Podría haber ocurrido algo similar con la electricidad? Hay otros indicios de conocimiento eléctrico en el mundo antiguo, aunque ninguno tan directo como las vasijas de Bagdad. Los antiguos egipcios representaron en relieves lo que algunos interpretan como enormes bombillas eléctricas, las famosas lámparas de Dendera. Los textos indios antiguos describen vajras, armas de los dioses que lanzan rayos. Los mitos griegos hablan del fuego de Zeus, capaz de destruir a distancia. ¿Son estas representaciones de fenómenos eléctricos observados pero no comprendidos? ¿O simplemente metáforas poéticas que nuestra mente moderna interpreta erróneamente? Una posibilidad intermedia es que las vasijas de Bagdad representaran un descubrimiento accidental que nunca fue completamente desarrollado. Quizás un artesano, experimentando con combinaciones de metales y ácidos, notó efectos extraños, hormigueos, pequeñas chispas, el oscurecimiento o aclarado de ciertos materiales. Podría haber utilizado estos efectos para propósitos limitados, como tratamientos medicinales o trucos de prestigio sacerdotal, sin comprender la electricidad subyacente. El conocimiento habría sido esotérico, transmitido solo dentro de gremios especializados y eventualmente perdido cuando esas tradiciones se interrumpieron. Lo que nos queda son estos pequeños recipientes de arcilla, silenciosos testigos de algo que aún no comprendemos completamente. No prueban que los antiguos persas tuvieran centrales eléctricas o electrodomésticos, pero sugieren que la frontera entre lo conocido y lo desconocido en el mundo antiguo era más porosa de lo que asumimos. Y cada vez que encontramos un objeto que no encaja, un artefacto imposible, debemos preguntarnos qué otros conocimientos podrían haberse perdido en los naufragios de la historia. Hablando de objetos que no encajan, viajemos ahora más atrás en el tiempo, a las ruinas de otra gran civilización mesopotámica. En los escombros de Nimrud, capital del feroz imperio asirio, los arqueólogos encontraron algo que parece desafiar la cronología de los avances ópticos. Una lente de cristal pulida con una precisión que no debería existir hace 3000 años. En 1853, el arqueólogo y aventurero Austen Henry Layard continuaba sus excavaciones en el montículo de Nimrud, en el actual Irak. Ya había realizado descubrimientos espectaculares: los colosales toros alados con cabeza humana que guardaban los palacios asirios, las placas de bronce repujado, las tablillas cuneiformes que revelaban la historia de un imperio implacable. Pero aquel día, entre los escombros del palacio del rey Sargón II, encontró algo diferente. Un disco de cristal de roca, ligeramente ovalado, de poco más de 4 centímetros de diámetro. Estaba pulido en ambas caras, pero con curvaturas diferentes, y al sostenerlo a cierta distancia de los objetos, estos se veían magnificados. Layard no supo qué hacer con el objeto. Lo catalogó como pieza decorativa y lo envió al Museo Británico, donde permaneció en los depósitos durante más de un siglo. No fue hasta 1972 cuando el asiriólogo Giovanni Pettinato y el físico George Science estudiaron la lente con instrumentos modernos y llegaron a una conclusión sorprendente. Era un verdadero dispositivo óptico, capaz de funcionar como lupa o incluso como lente de enfoque. Visualiza la lente de Nimrud. Es translúcida, con un ligero tono ámbar característico del cristal de roca natural. Una de sus caras es plana, la otra ligeramente convexa. Presenta algunas irregularidades y burbujas internas, evidencia de que fue trabajada a mano sin las herramientas de precisión modernas. Pero incluso con estas imperfecciones es capaz de aumentar objetos hasta 3 veces su tamaño cuando se sostiene a la distancia focal correcta. No es un cristal decorativo, es un instrumento. La tradición histórica atribuye la invención de las lentes ópticas a los árabes medievales o a los artesanos venecianos del siglo XIII. Las gafas, según esta narrativa, fueron inventadas en Italia alrededor de 1286.
¿Cómo entonces se explica un dispositivo similar encontrado en un contexto de hace 2700 años? Las explicaciones propuestas varían desde lo mundano hasta lo extraordinario. La interpretación más conservadora sugiere que la lente de Nimrud era un objeto de joyería o ritual, pulido por razones estéticas, cuyas propiedades ópticas eran accidentales o secundarias. Cristales de roca pulidos se han encontrado en muchas culturas antiguas como objetos de prestigio. Quizás los asirios apreciaban su brillo y transparencia sin explotar activamente sus capacidades de magnificación. Pero hay problemas con esta explicación. El pulido específico de la lente de Nimrud no es simétrico. Las dos caras tienen curvaturas diferentes, lo que optimiza sus propiedades ópticas. Si fuera simplemente decorativa, ¿por qué no pulirla simétricamente? ¿Que habría sido más fácil? La asimetría sugiere diseño intencional, conocimiento de que diferentes curvaturas producen diferentes efectos al mirar a través del cristal. Y luego está la cuestión de la astronomía asiria. Los registros cuneiformes revelan que los astrónomos de Nínive y Babilonia lograron precisiones observacionales notables. Predecían eclipses con exactitud, calculaban los períodos de los planetas, catalogaban estrellas que apenas son visibles a simple vista. ¿Cómo lo hacían? El ojo humano tiene limitaciones físicas. A partir de cierta magnitud, las estrellas simplemente desaparecen para la visión no asistida. Sin embargo, los catálogos mesopotámicos incluyen objetos que requieren capacidades visuales excepcionales. Una posibilidad es que los astrónomos asirios seleccionaran individuos con visión extraordinariamente aguda. Otra es que usaran técnicas de observación sofisticadas como mirar a través de tubos largos que reducen el deslumbramiento. Pero la posibilidad más intrigante es que tuvieran algún tipo de ayuda óptica. No telescopios que requieren combinaciones de múltiples lentes alineadas con precisión, pero quizás lupas simples que permitieran ver detalles más finos o estrellas más tenues. La lente de Nimrud no está sola. Se han encontrado lentes similares en otros sitios arqueológicos, en Creta, en Cartago, en Egipto. La llamada Copa de Nerón, un vaso romano del siglo I, supuestamente contenía una esmeralda que el emperador usaba para observar los combates de gladiadores, posiblemente como lente correctiva para su miopía. Séneca escribió sobre cómo las letras pequeñas se magnificaban cuando se miraban a través de esferas de cristal llenas de agua. El conocimiento de la magnificación óptica existía en el mundo antiguo, aunque fragmentado y no sistematizado. Imagina ahora a un escriba asirio encorvado sobre una tablilla de arcilla en la penumbra de un archivo palaciego. La luz de las lámparas de aceite es tenue e irregular. Los signos cuneiformes que debe copiar son diminutos, grabados en arcilla, por escribas con mejor vista o más luz. Saca de su bolsa un disco de cristal pulido, lo sostiene a la distancia correcta y las marcas borrosas se vuelven nítidas. Puede continuar su trabajo. El cristal es valioso, quizás heredado de su maestro, quizás fabricado por artesanos especializados cuyos secretos no se comparten fácilmente. Es tecnología, aunque no la llamemos así. La lente de Nimrud hoy se exhibe en el Museo Británico, en la Galería de Antigüedades Mesopotámicas. Pocos visitantes se detienen ante ella. No tiene la grandiosidad de los toros alados ni la fascinación macabra de los relieves de batallas. Es solo un pequeño disco de cristal, fácil de pasar por alto. Pero quizás sea uno de los objetos más significativos de toda la colección, porque nos obliga a reconsiderar cuánto sabían los antiguos, cuánto hemos olvidado, cuánta tecnología moderna podría ser simplemente redescubrimiento de conocimientos perdidos, mientras reflexionamos sobre lo que los antiguos podían ver con ayuda óptica. Otro tipo de visión nos llama la atención. La capacidad de ver tierras lejanas, de cartografiar costas que supuestamente no habían sido exploradas. Viajemos ahora desde los palacios de Asiria hasta los monasterios medievales de Europa, donde un pergamino amarillento guarda el secreto de un continente dibujado antes de tiempo. El año era 1957.
En una sala privada de la Universidad de Yale, un grupo de académicos examinaba con mezcla de asombro e incredulidad un pergamino desgastado por los siglos. El documento mostraba un mapamundi medieval, con Europa, África y Asia dibujadas según la tradición cartográfica de la época. Pero en el extremo izquierdo, más allá de Groenlandia, aparecía una masa de tierra etiquetada con letras latinas: Vinlanda Insula, la isla de Vinlandia. América del Norte, dibujada al menos medio siglo antes de que Cristóbal Colón zarpara hacia el oeste. La historia del mapa comenzaba décadas atrás. En 1957, un anticuario italiano llamado Enzo Ferrajoli ofreció el documento a varios coleccionistas y museos. Afirmaba haberlo adquirido junto con otros manuscritos medievales de procedencia incierta. El pergamino estaba encuadernado con un fragmento de la Historia Tartarorum, una crónica del siglo XIII sobre los mongoles, lo que sugería una fecha similar para el mapa. Si era auténtico, representaba el descubrimiento cartográfico del siglo. Visualiza el mapa extendido sobre una mesa de roble. Mide aproximadamente 28 por 40 centímetros, dibujado con tinta marrón desvaída sobre pergamino de vitela. Las líneas son firmes pero no perfectas, trazadas por una mano entrenada pero humana. El Mediterráneo es reconocible, aunque distorsionado según las convenciones medievales. África termina abruptamente, sin el cuerno oriental. Pero es la esquina superior izquierda la que captura toda la atención. Una isla, alargada con dos bahías profundas, etiquetada claramente como tierra descubierta por los nórdicos. Las sagas vikingas habían hablado durante siglos de Vinlandia, una tierra fértil al oeste de Groenlandia, donde crecían uvas silvestres y el clima era suave. Según estos relatos, Leif Erikson llegó allí alrededor del año 1000, estableciendo un asentamiento temporal antes de regresar a Groenlandia. Durante generaciones, los historiadores consideraron estas historias como leyendas exageradas. Hasta 1960, cuando los arqueólogos Helge y Anne Stein Ingstad descubrieron las ruinas de Lance o Meadows en Terranova, Canadá. Un asentamiento vikingo auténtico, datado aproximadamente en el año 1000. Las sagas decían la verdad. Los vikingos llegaron a América. El mapa de Vinlandia parecía confirmar algo más, que el conocimiento de esta tierra americana no se limitó a los nórdicos, sino que circuló por la Europa medieval. Si el mapa fue dibujado en el siglo XV, como sugerían su estilo y su encuadernación, significaba que al menos algunos europeos conocían la existencia de tierras occidentales antes de Colón. ¿Podría el propio Colón haber visto este mapa o información similar? ¿Fue su viaje menos un salto a lo desconocido y más una expedición hacia costas ya sospechadas? Las controversias comenzaron casi inmediatamente. En 1972, análisis químicos de la tinta revelaron la presencia de anatasa, una forma de dióxido de titanio que supuestamente no existía en tintas medievales. Los escépticos declararon el mapa una falsificación, probablemente creada en el siglo XX por alguien con conocimientos históricos suficientes para hacerlo convincente. El caso parecía cerrado. Pero la ciencia no permanece estática. En 1995, nuevos análisis utilizando técnicas más refinadas encontraron que la cantidad de anatasa era consistente con niveles naturales de contaminación que podrían ocurrir en tintas antiguas. Otros estudios identificaron agujeros de polilla que atravesaban tanto el mapa como los manuscritos encuadernados con él, sugiriendo que habían estado juntos durante siglos. El péndulo del debate osciló nuevamente hacia la autenticidad. En 2002, investigadores utilizaron espectroscopía Raman para analizar la tinta a nivel molecular. Sus conclusiones fueron mixtas. Algunos componentes parecían antiguos, otros sospechosamente modernos. El debate continúa hasta hoy. No existe consenso científico sobre si el mapa de Vinlandia es una reliquia medieval genuina o una falsificación magistral del siglo XX. Imagina el scriptorium de un monasterio medieval, quizás en Alemania o Suiza, a mediados del siglo XV. Un monje cartógrafo trabaja a la luz de velas,
compilando información de fuentes diversas para crear un mapamundi actualizado. Tiene acceso a crónicas de viajes, relatos de comerciantes, quizás incluso documentos nórdicos que describen tierras al oeste de Groenlandia. Con cuidado añade esta tierra desconocida a su mapa, etiquetándola según las fuentes que ha consultado. No sabe que, décadas después, un marinero genovés reclamará el descubrimiento de estas mismas tierras para los reyes de España. Para el monje, Vinlandia es simplemente otra región remota del mundo, digna de inclusión en su obra cartográfica. Lo fascinante del mapa de Vinlandia no es solo la cuestión de su autenticidad, sino lo que revela sobre nuestras suposiciones históricas. Tendemos a pensar en el descubrimiento de América como un evento singular, un momento dramático en 1492 cuando el viejo mundo encontró el nuevo. Pero la realidad es más compleja. Los vikingos llegaron 500 años antes. Los pueblos indígenas habían estado allí durante al menos 15.000 años, y si el mapa de Vinlandia es genuino, el conocimiento de tierras americanas circulaba por Europa mucho antes de 1900 Colón. El mapa permanece hoy en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, protegido en una bóveda climatizada. Los debates sobre su autenticidad probablemente continuarán durante generaciones. Pero independientemente de su origen, nos recuerda que la historia de la exploración humana es más rica y más compleja de lo que los libros de texto sugieren. Las fronteras del conocimiento siempre han sido más porosas de lo que asumimos. Hablando de sistemas de conocimiento que desafían nuestra comprensión, viajemos ahora al otro lado del mundo, a las montañas de los Andes, donde una civilización sin escritura desarrolló un método de registro de información tan sofisticado que aún no hemos logrado descifrarlo completamente. En el corazón del Tahuantinsuyo, el vasto imperio que los españoles llamarían de los incas, funcionarios especializados guardaban celosamente cuerdas de colores con nudos de diferentes tamaños y posiciones. No eran adornos ni amuletos, eran quipus, y con ellos se administraba un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, se registraban censos de millones de personas, se llevaban cuentas de tributos y almacenes, se preservaban calendarios y, posiblemente, historias y poemas. Todo sin usar una sola letra escrita. La palabra quipu proviene del quechua y significa simplemente nudo. Pero estos objetos son cualquier cosa menos simples. Un quipu típico consiste en una cuerda principal horizontal de la que cuelgan múltiples cuerdas secundarias. Estas cuerdas secundarias varían en color, longitud y grosor. A lo largo de ellas, nudos de diferentes tipos y posiciones codifican información. El sistema es posicional. Como nuestros números arábigos, la ubicación de un nudo a lo largo de la cuerda indica su valor de lugar, permitiendo representar números desde unidades hasta decenas de miles. Visualiza un quipu Camayoc, el funcionario encargado de crear y leer quipus en la ciudad de Cusco hacia el año 1500. Viste túnica de lana de vicuña, el tejido más fino reservado para la élite. En sus manos expertas, cuerdas de alpaca teñidas con tintes naturales se transforman en registros precisos. Está compilando el censo de una provincia recién conquistada. ¿Cuántas familias? ¿Cuántos hombres aptos para el ejército? ¿Cuántas llamas? ¿Cuántos almacenes de maíz? Cada dato se traduce en nudos, colores, posiciones. Cuando termine enviará el quipu a Cusco, donde será archivado junto con miles de otros la memoria administrativa del imperio. Los conquistadores españoles encontraron estos objetos intrigantes pero difíciles de comprender. Algunos cronistas intentaron describirlos reconociendo su función como sistema de registro. El padre José de Acosta escribió en 1590 que los quipus suplían la falta de escritura y letras y que los indios daban cuenta de todo mediante ellos. Pero a medida que el sistema colonial se imponía, los quipucamayocs fueron muriendo sin transmitir completamente su conocimiento. En pocas generaciones, la capacidad de crear y leer quipus se perdió casi por completo. Lo que sabemos con certeza sobre los quipus es limitado. Comprendemos el sistema numérico básico, nudos simples para unidades,
nudos largos para otras cantidades, la posición indicando valores de lugar. Pero los números son solo parte de la información codificada. Los colores parecen indicar categorías, un color para maíz, otro para papas, otro para textiles. La dirección de los nudos, hacia arriba o hacia abajo, también parece significativa. Y luego están los quipus narrativos, que aparentemente no contienen números, sino otro tipo de información, posiblemente histórica o mitológica, que permanece completamente indescifrada. Imagina la frustración de los investigadores modernos. Tienen ante sí aproximadamente 600 quipus supervivientes, dispersos en museos de todo el mundo. Tienen herramientas estadísticas sofisticadas, inteligencia artificial, décadas de estudio acumulado. Y, sin embargo, la mayor parte de la información en estos objetos permanece inaccesible. Es como tener una biblioteca entera escrita en un idioma que nadie habla y para el cual no existe piedra roseta. Hay avances, sin embargo. En 2017, el estudiante de Harvard Manny Medrano identificó patrones en un conjunto de quipus que correspondían con un censo colonial español de las mismas comunidades. Este descubrimiento permitió leer algunos valores demográficos en los quipus, confirmando teorías sobre cómo se codificaban los datos poblacionales. Otros investigadores han identificado posibles firmas de quipucamayocs individuales, patrones estilísticos que se repiten en quipus de la misma región, sugiriendo autorías identificables. El sistema de quipus plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la escritura y el registro de información. Definimos tradicionalmente la escritura como un sistema de marcas visuales que representa el lenguaje hablado. Los quipus no encajan en esta definición. Son tridimensionales, táctiles, y no está claro si representan palabras específicas o conceptos más abstractos. Pero claramente funcionaban como sistema de almacenamiento y transmisión de información compleja. ¿Es escritura? ¿Es algo diferente para lo cual no tenemos categoría adecuada? Una posibilidad intrigante es que los quipus codificaran no solo datos numéricos, sino también narrativas, registrando sílabas del quechua mediante combinaciones de colores, nudos y posiciones. Si esta teoría es correcta, los quipus serían un verdadero sistema de escritura, simplemente uno radicalmente diferente de cualquier otro conocido. Los incas no carecerían de escritura, como afirmaron los españoles. Tendrían una escritura que los europeos no pudieron reconocer como tal. El imperio inca administró sin escritura alfabética un territorio que se extendía desde el sur de Mintoste, Colombia, hasta el centro de Chile, más de 4.000 kilómetros de norte a sur. Construyó más de 30.000 kilómetros de caminos, mantuvo almacenes estatales que alimentaban al ejército y a poblaciones en tiempos de escasez, reubicó comunidades enteras para optimizar la producción agrícola y movilizó mano de obra para proyectos monumentales como Machu Picchu. Todo esto requería una burocracia sofisticada, y los quipus eran su herramienta fundamental. Hoy, los descendientes de los incas en algunas comunidades andinas aún recuerdan fragmentos del sistema de quipus. En el pueblo de San Juan de Collata, en Perú, investigadores encontraron quipus que todavía se usaban para registro ceremonial a principios del siglo XXI. Estos quipus vivos podrían ser la clave para desbloquear los secretos de sus ancestros antiguos. Cada año que pasa, sin embargo, más conocimiento se pierde a medida que los ancianos mueren y los jóvenes migran a las ciudades. Los quipus nos recuerdan que la inteligencia humana encuentra caminos diversos para resolver problemas similares. No hay una única forma de registrar información, una única forma de construir civilización. Los incas demostraron que un imperio complejo podía funcionar con herramientas conceptuales radicalmente diferentes de las europeas. Y esos nudos de colores, silenciosos en vitrinas de museos, guardan todavía mensajes que esperamos algún día poder leer. Pero, si los quipus representan conocimiento codificado que no podemos descifrar, otros objetos antiguos presentan un misterio diferente, técnicas de fabricación que no podemos replicar. Viajemos ahora a Egipto, a los túneles subterráneos de Saqqara,
donde sarcófagos de granito desafían nuestra comprensión de la ingeniería antigua. Bajo las arenas del desierto egipcio, en la necrópolis de Saqqara, existe un mundo subterráneo que ha desconcertado a ingenieros y arqueólogos durante más de un siglo. El Serapeum es un laberinto de túneles excavados en la roca que se extiende por cientos de metros bajo tierra. Fue el lugar de entierro de los toros Apis, animales sagrados considerados manifestaciones del dios Ptah. Pero lo que más asombra a los visitantes no son los túneles mismos, sino lo que contienen: 24 sarcófagos de granito de dimensiones colosales, tallados con una precisión que desafía la explicación. Cada uno de estos sarcófagos fue tallado de un solo bloque de granito, uno de los materiales más duros conocidos. Miden aproximadamente 4 metros de largo, 2 metros y medio de ancho y 3 metros y medio de altura, incluyendo la tapa. El peso total de cada conjunto supera las 100 toneladas. Están pulidos tanto por fuera como por dentro, con superficies que reflejan la luz como espejos oscuros. Y aquí está lo verdaderamente desconcertante. Las superficies interiores son planas con una precisión de fracciones de milímetro, y los ángulos internos son perfectamente rectos. Visualiza uno de estos sarcófagos en la penumbra del túnel subterráneo. La piedra es de color gris rosado, veteada con cristales de cuarzo y feldespato que brillan tenuemente bajo la luz de tu linterna. Pasas la mano por el interior y sientes una suavidad inesperada, como si fuera mármol en lugar de granito. No hay marcas de herramientas visibles, ninguna irregularidad que delate el proceso de tallado. Es como si el interior hubiera sido moldeado en lugar de esculpido, como si el granito hubiera fluido como líquido para adoptar esta forma perfecta. El Serapeum fue redescubierto en 1850 por el egiptólogo francés Auguste Mariette. Siguiendo indicaciones de un texto de Estrabón, excavó en la arena hasta encontrar una avenida de esfinges que conducía a la entrada del complejo. Lo que encontró dentro lo dejó maravillado y perplejo. Los sarcófagos estaban mayormente vacíos, saqueados quizás en la antigüedad, pero su manufactura era impresionante. Mariette, como muchos después de él, no pudo explicar cómo los antiguos egipcios lograron tal precisión con las herramientas que supuestamente tenían disponibles. La egiptología convencional afirma que los antiguos egipcios trabajaban el granito con herramientas de cobre y bronce, ayudadas por abrasivos como arena de cuarzo. El proceso habría sido extraordinariamente laborioso: golpear la piedra con bolas de dolerita para darle forma general, luego frotar con arena abrasiva durante meses o años para pulir las superficies. Los experimentos modernos han demostrado que es técnicamente posible trabajar el granito con estas herramientas primitivas, pero reproducir la precisión de los sarcófagos del Serapeum es otra cuestión. En 1995, el ingeniero Christopher Dunn visitó el Serapeum con instrumentos de medición de precisión. Sus hallazgos fueron controvertidos pero notables. Encontró que las superficies interiores de los sarcófagos eran planas con tolerancias de menos de 2 milésimas de pulgada, una precisión que requiere herramientas de medición sofisticadas incluso para verificar. Los ángulos internos eran perpendiculares con exactitud similar. Dunn, con experiencia en fabricación moderna, no pudo explicar cómo se logró esto sin maquinaria de precisión. Imagina el proceso de crear uno de estos sarcófagos según la teoría convencional. Primero, extraer un bloque de granito de más de 100 toneladas de una cantera, probablemente en Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia. Transportar ese bloque por río y tierra hasta Saqqara. Luego, comenzar el trabajo detallado. Golpear con bolas de piedra para retirar el material exterior, trabajando centímetro a centímetro durante años. Vaciar el interior, una tarea aún más difícil porque el espacio de trabajo es confinado. Pulir cada superficie hasta lograr ese acabado de espejo, frotando con arena y agua durante meses adicionales. Todo esto sin cometer un solo error que arruine la pieza. Los ingenieros modernos han calculado que el trabajo requerido para producir un solo sarcófago del Serapeum, usando métodos antiguos, habría consumido miles de horas hombre. ¿Cómo justificaba el antiguo Egipto tal inversión de recursos para enterrar toros?
Los escépticos de la explicación convencional sugieren que había algo más. Tecnología perdida, quizás herramientas de corte que no dejaban las marcas características del trabajo manual, métodos de precisión que no comprendemos. Una teoría alternativa propone que los egipcios usaban algún tipo de moldeado, no tallado. Si el granito pudiera ser de alguna manera ablandado o reconstituido, la precisión sería más fácil de lograr. Esta idea se alinea con leyendas antiguas sobre piedra líquida o la capacidad de moldear rocas. No hay evidencia científica que apoye esta teoría, pero tampoco hay explicación satisfactoria de cómo se logró la precisión observada con herramientas de cobre y arena. Otro misterio del Serapeum es logístico. ¿Cómo introdujeron estos sarcófagos masivos en los túneles? Las entradas son relativamente pequeñas y algunos sarcófagos están en nichos donde apenas caben. Habrían tenido que ser movidos por pasillos estrechos, bajados por rampas pronunciadas y colocados con precisión milimétrica en sus ubicaciones finales. Cada paso de este proceso plantea desafíos de ingeniería formidables, incluso con tecnología moderna. Las cajas de granito del Serapeum permanecen en su lugar original, demasiado pesadas para ser movidas fácilmente. Turistas y estudiosos descienden a los túneles para verlas, tocando las superficies pulidas con asombro, preguntándose cómo fue posible. Son testimonio silencioso de capacidades que no comprendemos completamente, recordatorio de que nuestros ancestros eran más hábiles de lo que a menudo asumimos. Pero el granito no es el único material que los antiguos trabajaron con maestría, desconcertante. Viajemos ahora desde Egipto hacia el este, hacia las ruinas de una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, el Valle del Indo, donde una estatuilla de 17 centímetros plantea preguntas que nadie ha podido responder. En 1927, los arqueólogos que excavaban las ruinas de Mohenjo-Daro, en lo que hoy es Pakistán, encontraron una figurilla que los dejó desconcertados. Era pequeña, apenas 17 centímetros y medio de altura, tallada en esteatita blanca, representaba a un hombre barbado con expresión serena, los ojos semicerrados como en meditación o trance, la cabeza adornada con una banda y un círculo en la frente. Vestía una túnica decorada con un patrón de tréboles de 3 hojas. Lo llamaron el rey sacerdote, aunque no tenemos idea de si fue rey sacerdote o algo completamente diferente. La civilización del Valle del Indo, también llamada civilización Harappa, floreció entre aproximadamente 2600 y 1900 años antes de nuestra era. En su apogeo, abarcaba un territorio mayor que el antiguo Egipto y Mesopotamia combinados, con ciudades planificadas que tenían sistemas de alcantarillado, baños públicos y una notable uniformidad arquitectónica. Pero a diferencia de sus contemporáneas, la civilización del Indo no dejó textos descifrables. Tenemos sellos con inscripciones cortas, pero nadie ha logrado leerlos. No conocemos su nombre, su idioma, sus creencias religiosas, su estructura política. Es una civilización de siluetas, formas sin contenido. Visualiza Mohenjo-Daro en su apogeo, hace 4000 años. Calles rectas dispuestas en cuadrícula perfecta, algo que no veríamos en Europa hasta los romanos, 2000 años después. Casas de ladrillo de 2 y 3 pisos con baños privados conectados a un sistema de drenaje subterráneo. El Gran Baño, una piscina pública de casi 12 metros de largo, impermeabilizada con betún. Miles de personas, viviendo, trabajando, comerciando. Y en algún lugar de esta ciudad, alguien talló la figurilla que ahora conocemos como el rey sacerdote. Lo que hace extraño a este objeto no es solo lo que representa, sino cómo lo representa. El estilo artístico del rey sacerdote no se parece a nada más encontrado en la civilización del Indo. Otras figurillas de la cultura son más toscas, más esquemáticas. Esta tiene una sofisticación y un naturalismo que parecen fuera de lugar. Los rasgos faciales son detallados y expresivos, con una serenidad que sugiere consciencia interior. Es, en muchos sentidos, más similar al arte griego o budista posterior que al arte de su propia cultura. El patrón de tréboles en la túnica añade otra capa de misterio.
Este motivo, 3 hojas unidas en un punto, aparece en otras culturas antiguas, incluyendo Mesopotamia y el mundo egeo. ¿Es evidencia de contacto entre civilizaciones? ¿O un símbolo universal que diferentes culturas desarrollaron independientemente? Los sellos de la civilización del Indo muestran comercio activo con Mesopotamia, así que el contacto cultural existía. Pero el significado específico del trébol en este contexto permanece desconocido. El nombre rey sacerdote es una proyección de los arqueólogos occidentales, influenciados por modelos de otras civilizaciones antiguas. En Egipto y Mesopotamia, el poder político y religioso frecuentemente convergían en figuras de autoridad dual. Los excavadores asumieron que algo similar ocurría en el Indo y que esta figurilla representaba a tal figura. Pero no tenemos evidencia de ello. No sabemos cómo se gobernaba Mohenjo-Daro, si tenía reyes, consejos o algo completamente diferente. La figurilla podría representar a un dios, un ancestro, un comerciante rico o un tipo de persona para la cual no tenemos categoría. Imagina al artista que talló esta pieza, trabajando en un taller de Mohenjo-Daro hace 4 milenios. ¿Quién le encargó el trabajo? ¿Qué instrucciones recibió? ¿Estaba copiando un modelo vivo o representando una figura mítica? ¿Por qué eligió este estilo, tan diferente del arte típico de su cultura? Las respuestas murieron con él, en una lengua que nunca podremos leer. Un detalle adicional es la banda en la cabeza del rey sacerdote, con un disco o medallón en el frente. Este tipo de adorno aparece en otras figuras del Indo, sugiriendo que tenía significado cultural. Algunos investigadores lo comparan con la urna budista, el punto entre las cejas que simboliza el tercer ojo o la iluminación espiritual. Pero el budismo no existiría hasta más de 1000 años después. ¿Es coincidencia? ¿O evidencia de continuidad espiritual entre la civilización del Indo y las tradiciones posteriores del subcontinente indio? El rey sacerdote hoy reside en el Museo Nacional de Pakistán en Karachi. Es uno de los objetos más famosos de la civilización del Indo, reproducido en libros de texto y documentales como representación de esta cultura enigmática. Pero es, en cierto sentido, un fraude involuntario. Lo presentamos como típico de su civilización, cuando en realidad es excepcional, diferente de todo lo demás que esa cultura produjo. La civilización del Indo colapsó alrededor de 1900 años antes de nuestra era. Las causas son debatidas: cambio climático, desviación de ríos, invasiones, epidemias. Lo que es claro es que las ciudades fueron abandonadas, la escritura cayó en desuso, y una de las civilizaciones más sofisticadas de la antigüedad desapareció sin transmitir su legado a sucesores directos. El rey sacerdote es uno de los pocos rostros que nos quedan de ese mundo perdido, mirando a través de los milenios con ojos que guardan secretos que probablemente nunca revelaremos. Desde las ruinas silenciosas del Indo, viajemos ahora hacia el Mediterráneo, a los talleres de artesanos cuya habilidad superaba lo que parece humanamente posible. Viajemos a Roma, donde copas de vidrio con estructuras imposibles desafían nuestra comprensión de la tecnología antigua. En las vitrinas de algunos museos privilegiados del mundo, protegidas por cristal blindado y alarmas sofisticadas, reposan objetos que parecen imposibles. Son copas de vidrio romano, pero no cualquier vidrio. Son vasos diatretum, también conocidos como vasos de jaula, y representan quizás el logro más extraordinario de la artesanía antigua. Imagina una copa de vidrio con una segunda capa exterior que parece flotar a su alrededor, conectada al recipiente interior solo por delicados puentes diminutos. La estructura externa forma patrones geométricos o inscripciones, tallada del mismo bloque de vidrio que el interior. Crearlas hoy, con tecnología moderna, sigue siendo extremadamente difícil. Hacerlo hace 1800 años parece milagro. El ejemplo más famoso es la copa de Licurgo, que data del siglo IV de nuestra era, y hoy se exhibe en el Museo Británico. Mide aproximadamente 16 centímetros de altura y está decorada con una escena mitológica que muestra al rey Licurgo atrapado por vides. Pero lo más asombroso de esta copa no es el diseño sino su color.
Cuando la luz la ilumina desde adelante, aparece verde opaco. Cuando la luz viene desde atrás, se transforma en rojo rubí translúcido. Este efecto se debe a nanopartículas de oro y plata dispersas en el vidrio, partículas de 50 a 100 nanómetros de diámetro. Los romanos estaban trabajando a escala nanométrica 1500 años antes de que la ciencia moderna comprendiera qué era un nanómetro. Visualiza el taller de un vidriero romano en alguna ciudad del imperio, quizás Colonia o Alejandría, centros conocidos por su producción de vidrio de lujo. El calor del horno es sofocante. El artesano toma un grueso bloque de vidrio, cuidadosamente preparado con la mezcla exacta de minerales que producirá el color deseado. Lo calienta hasta que es lo suficientemente blando para trabajar, pero no tanto como para deformarse. Luego comienza el proceso de tallado, removiendo el vidrio excedente para crear la jaula externa. Un error, una presión demasiado fuerte, un puente que se rompe, y meses de trabajo se pierden. No hay segunda oportunidad. Los investigadores han estudiado los vasos Diatretum supervivientes con microscopios electrónicos y han llegado a conclusiones asombrosas sobre el proceso de fabricación. Todo indica que la jaula externa no fue añadida al recipiente interior, sino tallada de una sola masa de vidrio. El artesano comenzaba con un cilindro grueso y lo reducía gradualmente, removiendo material para crear el recipiente interno y la estructura externa simultáneamente. Los puentes que conectan ambas estructuras no fueron pegados, son parte continua del mismo material. Es escultura en vidrio, llevada a un extremo de dificultad que pocos artistas modernos se atreven a intentar. Se estima que sobreviven menos de 100 fragmentos de vasos Diatretum de todo el Imperio Romano. La mayoría están rotos, testimonio de la fragilidad inherente de estas creaciones. Cada uno habría sido extraordinariamente costoso incluso en su tiempo, encargado por las élites más ricas del imperio. Un edicto de Diocleciano del año 301 establece precios máximos para varios productos y menciona vasos Diatretum como los objetos de vidrio más caros, valorados en más de 25 veces el precio de copas ordinarias. Eran símbolos de estatus supremo, regalos dignos de emperadores. La copa de Constanza, otro ejemplo notable ahora fragmentario, llevaba una inscripción que decía «Vive vivas multisanis», bebe y vive muchos años. Palabras de celebración talladas en vidrio tan delicado que sostenerlo debía causar ansiedad. ¿Cuántos de estos vasos se rompieron en banquetes, víctimas de manos temblorosas por el vino o de sirvientes nerviosos? Los que sobreviven son los afortunados, los que escaparon de 18 siglos de accidentes, guerras, terremotos y negligencia. El conocimiento para crear vasos Diatretum se perdió con la caída del Imperio Romano. Durante la Edad Media, los vidrieros europeos produjeron objetos funcionales, pero ninguno se acercó a esta complejidad. No fue hasta el siglo XIX, con el renacimiento del interés en técnicas antiguas, cuando artesanos intentaron recrear estos vasos. Los primeros intentos fracasaron. Incluso hoy, con herramientas de diamante, lupas de aumento y conocimiento científico del comportamiento del vidrio, producir un vaso Diatretum completo requiere meses de trabajo y una tasa de fracaso altísima. Imagina el momento en que uno de estos vasos se completaba exitosamente en un taller romano. El artesano, tras meses de trabajo meticuloso, sostiene su creación contra la luz. La jaula de vidrio proyecta sombras intrincadas sobre el recipiente interior. Los puentes diminutos, cada uno del grosor de un cabello, soportan la estructura externa en perfecta suspensión. Es un objeto que desafía la intuición, vidrio que parece flotar, solidez que parece imposible. El artesano sabe que ha creado algo que pocos en el mundo pueden igualar. Lo que no sabe es que, 1800 años después, su obra seguirá asombrando a quienes la contemplen. Los vasos Diatretum nos recuerdan que la habilidad artesanal puede alcanzar niveles que la tecnología no garantiza. Tenemos máquinas que los romanos no podían imaginar, pero no tenemos necesariamente la paciencia, la dedicación o el virtuosismo manual de aquellos artesanos anónimos. Sus nombres se perdieron, pero sus obras permanecen.
frágiles testimonios de lo que las manos humanas pueden lograr cuando se dedican a la perfección. Pero si el vidrio diatretum representa el triunfo de la delicadeza, nuestro siguiente objeto encarna lo opuesto, el poder destructivo más temido del mundo antiguo. Viajemos ahora a las aguas del Mediterráneo oriental, donde flotas enteras ardieron bajo un fuego que ni el mar podía extinguir. El año era 678 de nuestra era. Una flota árabe de más de 1800 barcos navegaba hacia Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. El califa Muawiya había reunido el mayor ejército naval jamás visto en el Mediterráneo, determinado a conquistar la ciudad que controlaba el paso entre Europa y Asia. Los defensores bizantinos, con una fracción de esos números, parecían condenados. El mundo contenía la respiración ante lo que parecía el fin inevitable de un imperio. Entonces ocurrió algo que cambió la historia. Desde los barcos bizantinos surgieron chorros de fuego líquido que se adherían a todo lo que tocaban: madera, velas, incluso los cuerpos de los marineros. Lo más aterrador era que el agua no apagaba las llamas. Por el contrario, parecía alimentarlas. Los marineros árabes que se lanzaban al mar para escapar descubrían, horrorizados, que el fuego los seguía, ardiendo sobre la superficie del agua. El pánico se apoderó de la flota invasora. Barco tras barco se convirtió en pira flotante. La armada que iba a conquistar Constantinopla fue aniquilada. El fuego griego había nacido. Visualiza la escena desde la cubierta de un barco bizantino. El aire huele a azufre y a algo más, algo químico y amenazante que irrita los pulmones. En la proa, un dispositivo de bronce que parece la cabeza de un león abre sus fauces. Un marinero opera una bomba, mientras otro apunta el mecanismo hacia un barco enemigo que se aproxima. Con un rugido que parece venir de las profundidades del infierno, un chorro de líquido ardiente surge de la boca del león, dibujando un arco incandescente sobre el agua antes de impactar en el objetivo. El barco enemigo estalla en llamas instantáneamente. Los gritos de los marineros se mezclan con el crepitar del fuego. El olor a carne quemada llega con la brisa. El fuego griego fue el arma secreta que salvó al Imperio Bizantino durante siglos. Su fórmula era uno de los secretos mejor guardados del mundo antiguo, conocida solo por la familia imperial y un círculo reducido de alquimistas. Los emperadores advertían que revelar el secreto era traición castigada con la muerte. Se decía que el propio ángel que protegía a Constantinopla había entregado la fórmula al emperador y que cualquiera que la divulgara sería consumido por el fuego celestial. Lo poco que sabemos sobre la composición del fuego griego proviene de descripciones fragmentarias y especulaciones posteriores. Los textos bizantinos mencionan nafta, resina, azufre y cal viva como posibles ingredientes. La nafta, un petróleo ligero que brotaba naturalmente en ciertas regiones del Cáucaso, era probablemente el componente principal, responsable de que las llamas flotaran sobre el agua. Pero la mezcla exacta, las proporciones, el método de preparación y los posibles ingredientes adicionales permanecen desconocidos. Imagina el laboratorio secreto donde se preparaba el fuego griego, quizás en las profundidades del Palacio Imperial. Alquimistas trabajando bajo juramento de silencio, mezclando sustancias volátiles con el cuidado de quien manipula la muerte misma. Un error de proporciones y el laboratorio entero podría estallar en llamas. Cada lote debía ser perfecto, demasiado espeso y no fluiría por los sifones, demasiado líquido y las llamas serían débiles. El conocimiento se transmitía de maestro a aprendiz, siempre oral, nunca escrito, para que ningún documento pudiera caer en manos enemigas. Los dispositivos para proyectar el fuego griego eran tan secretos como la sustancia misma. El más común era el sifón, una bomba de presión que permitía lanzar chorros de líquido ardiente a distancias de hasta 15 metros. Pero también había versiones portátiles, como granadas de cerámica que se lanzaban a mano, y versiones montadas en las proas de los barcos, los famosos leones de fuego que aterrorizaban a los enemigos. La tecnología para mantener el líquido caliente y a presión sin que explotara prematuramente representaba un logro de ingeniería considerable.
El fuego griego fue usado durante casi 500 años, desde el siglo VII hasta el siglo XII. Salvó a Constantinopla de asedios árabes, búlgaros y rusos. Era tan temido que los enemigos del imperio frecuentemente negociaban la paz antes de enfrentarlo. Pero a medida que el imperio bizantino declinaba, el secreto se fue perdiendo. Las guerras civiles, las invasiones, la pérdida de territorios donde se obtenían ingredientes clave, todo contribuyó a la desaparición del conocimiento. Para el siglo XIII, el fuego griego era ya más leyenda que realidad. Los investigadores modernos han intentado recrear el fuego griego con resultados parciales. Mezclas de petróleo, resina y cal viva producen fuego que flota sobre el agua, pero no con la intensidad y adherencia descritas en las fuentes antiguas. Algunos sugieren que había un ingrediente secreto, quizás un compuesto de fósforo o alguna sustancia orgánica que se ha perdido para siempre. Otros proponen que el secreto no estaba tanto en la composición química como en el método de preparación, un proceso que no puede reconstruirse sin las instrucciones originales. Lo que sí sabemos es el impacto histórico del fuego griego. Sin él, Constantinopla probablemente habría caído siglos antes de lo que lo hizo. Los árabes habrían conquistado los Balcanes, cambiando radicalmente la historia de Europa. El Imperio bizantino, custodio del conocimiento clásico durante la Edad Media, habría desaparecido antes de poder transmitir ese legado al Renacimiento occidental. En cierto sentido, el fuego griego no solo salvó un imperio, ayudó a salvar una civilización. El secreto murió con el imperio que lo creó. Cuando los otomanos finalmente conquistaron Constantinopla en 1453, el fuego griego era solo un recuerdo distante, mencionado en crónicas antiguas pero imposible de recrear. Los conquistadores buscaron la fórmula sin éxito. El secreto más valioso del mundo medieval se había convertido en cenizas, como las flotas que había consumido siglos antes. Pero si el fuego griego representa conocimiento militar perdido, otros objetos sugieren conocimientos científicos más pacíficos, pero igualmente misteriosos. Regresemos ahora a la antigua Asiria, donde lentes de cristal sugieren una comprensión de la óptica que no debería existir en su tiempo. En los archivos cuneiformes de Nínive, la gran capital del imperio asirio, los escribas registraron observaciones astronómicas de precisión asombrosa. Documentaron los movimientos de Venus con exactitud de minutos de arco, predijeron eclipses con décadas de anticipación, catalogaron estrellas que apenas son visibles a simple vista. Estos logros plantean una pregunta que ha intrigado a los historiadores de la ciencia durante décadas. ¿Cómo lo hicieron? El ojo humano tiene limitaciones físicas bien definidas. En condiciones ideales, una persona con visión perfecta puede distinguir objetos separados por aproximadamente 1 minuto de arco, equivalente a ver una moneda a unos 60 metros de distancia. Sin embargo, las tablillas astronómicas asirias contienen mediciones más precisas que este límite teórico. Describen fenómenos que requerirían una resolución visual superior a la que el ojo desnudo puede proporcionar. La explicación tradicional invoca observadores con visión excepcional y técnicas sofisticadas de medición. Pero hay otra posibilidad. Ayuda óptica. Visualiza el observatorio de un astrónomo asirio, quizás en lo alto de un zigurat en Nínive, hace 2700 años. La noche es clara y fría, perfecta para la observación. El astrónomo, vestido con túnica de lino y barba cuidadosamente peinada, consulta tablillas con registros de observaciones anteriores. Sabe que esta noche, Venus alcanzará una posición específica respecto a las estrellas fijas y debe confirmar las predicciones de sus predecesores. Pero algo más lo acompaña. Un disco de cristal pulido que sostiene cerca del ojo, un instrumento que pocos poseen y cuyo secreto de fabricación está celosamente guardado. Las lentes de cristal encontradas en sitios asirios, como la famosa lente de Nimrud que ya exploramos, podrían ser la clave de este misterio. Pero la lente de Nimrud no está sola. Se han encontrado objetos similares en Nínive, en Khorsabad, en otros sitios del antiguo Oriente Medio. Algunas son convexas, útiles para magnificar objetos cercanos. Otras son plano-convexas,
que podrían usarse para concentrar luz o mejorar la visión a distancia. La variedad sugiere no un accidente aislado, sino una tradición de trabajo óptico. Los escépticos argumentan que estas lentes no eran instrumentos ópticos, sino objetos decorativos o rituales. El cristal de roca del que están hechas muchas de ellas era un material precioso en la antigüedad, asociado con pureza y poderes mágicos. Pulir un disco de cristal hasta que brillara como agua congelada habría sido suficiente propósito sin necesidad de usarlo para ver. La capacidad de magnificar sería un efecto secundario interesante, pero no necesariamente explotado sistemáticamente. Sin embargo, hay indicios que sugieren uso deliberado. Los astrónomos babilonios y asirios desarrollaron la noción de magnificación angular, el concepto de que los objetos parecen más grandes cuando se ven a través de ciertos medios. Textos cuneiformes mencionan piedras que hacen grande lo pequeño, en contextos que podrían referirse a lentes, y la precisión de sus observaciones astronómicas, repetidamente verificada por astrónomos modernos, demanda alguna explicación. Imagina el proceso de crear una de estas lentes en un taller asirio. El artesano comienza con un trozo de cristal de roca, un mineral difícil de trabajar por su dureza. Usando abrasivos de grano cada vez más fino, da forma al disco, creando una superficie curva con paciencia infinita. El proceso puede llevar semanas. Regularmente, prueba su trabajo mirando a través del cristal, ajustando la curvatura hasta que los objetos se vean más nítidos, más grandes. No comprende la óptica en términos científicos modernos, pero entiende intuitivamente qué formas producen qué efectos. Es conocimiento empírico, acumulado durante generaciones de prueba y error. La conexión entre lentes y astronomía es especialmente intrigante cuando consideramos los logros específicos de los astrónomos mesopotámicos. Identificaron las fases de Venus con precisión que no sería igualada hasta el Renacimiento. Catalogaron las posiciones de cientos de estrellas. Desarrollaron sistemas matemáticos para predecir movimientos celestes que funcionan con exactitud verificable. ¿Todo esto con ojos desnudos? Es posible, pero las lentes ofrecen una explicación alternativa, tentadora. Hay un detalle adicional que merece consideración. Los textos asirios mencionan que ciertos conocimientos astronómicos estaban restringidos a élites sacerdotales, transmitidos solo a iniciados que juraban secreto. Si las lentes ópticas existían, podrían haber sido parte de este conocimiento esotérico, herramientas que conferían capacidades especiales a quienes las poseían. El poder de ver lo que otros no podían ver habría tenido significado religioso además de práctico. Los sacerdotes astrónomos no solo predecían el futuro, literalmente veían más que el común de los mortales. Las lentes asirias hoy descansan en museos, pequeños discos de cristal que pocos visitantes notan entre las tablillas y esculturas monumentales. Pero si representan lo que algunos investigadores creen, son testimonio de una tradición de conocimiento óptico que se perdió y no sería recuperada hasta más de 2000 años después, cuando artesanos holandeses e italianos reinventaron el telescopio y el microscopio. La óptica, esa ciencia que parece tan moderna, podría tener raíces mucho más antiguas de lo que sospechamos. Y hablando de conocimientos astronómicos antiguos, nuestro último objeto nos lleva al continente africano, a un círculo de piedras en el desierto que precede a Stonehenge por más de un milenio y que revela una sofisticación que no esperaríamos en pastores nómadas de la prehistoria. En el desierto de Nubia, en el sur de Egipto, hay un lugar donde el tiempo parece haberse detenido hace 7000 años. Napta Playa es hoy una extensión de arena y roca bajo un sol implacable, inhabitable durante la mayor parte del año. Pero hace milenios, cuando el clima era más húmedo, aquí existía un lago estacional que atraía a grupos de pastores nómadas. Estos antiguos habitantes dejaron algo extraordinario: un círculo de piedras alineado con precisión astronómica, el calendario de piedra más antiguo conocido en el mundo. El sitio fue descubierto en 1974 por un equipo de arqueólogos liderado por Fred Wendorf. Al principio parecía un asentamiento prehistórico ordinario, con restos de fogatas, huesos de animales y herramientas de piedra.
Pero a medida que las excavaciones avanzaban, emergió algo más significativo: un círculo de pequeñas losas de piedra vertical de aproximadamente 4 metros de diámetro, con alineaciones que apuntaban hacia el norte, el este y posiciones específicas del horizonte donde el sol salía en fechas clave. Visualizan Nabta Playa hace 6.500 años, durante la breve estación de lluvias que llenaba el lago temporal. Grupos de pastores han llegado con sus rebaños de ganado, aprovechando los pastos verdes que brotan en el desierto transformado. Entre ellos hay individuos con conocimientos especiales, observadores del cielo que han aprendido de sus ancestros a leer las estrellas. Con piedras transportadas desde kilómetros de distancia, construyen un monumento que marca el momento crucial del año, el solsticio de verano, cuando el sol alcanza su punto más alto y las lluvias del monzón están por llegar. El círculo principal de Nabta Playa tiene 2 alineaciones internas de piedras que apuntan aproximadamente hacia el norte verdadero. Otras alineaciones señalan el punto donde el sol sale en el solsticio de verano. La precisión es notable. Las mediciones modernas confirman que las piedras marcan estos eventos celestes con exactitud de pocos grados, una hazaña considerable para constructores sin instrumentos de metal, escritura o matemáticas formales, pero Nabta Playa es más que un simple calendario solar. El sitio incluye túmulos megalíticos con grandes losas de piedra, algunas pesando varias toneladas, que fueron transportadas y erigidas con considerable esfuerzo. Hay líneas de piedras que se extienden por cientos de metros, apuntando hacia el horizonte en direcciones que podrían corresponder a salidas de estrellas brillantes como Sirio, Arcturo y Alpha Centauri. Si estas alineaciones estelares son intencionales, Nabta Playa representaría no solo observación solar, sino un verdadero observatorio astronómico integral. Imagina la noche en Nabta Playa durante el período húmedo, hace milenios. Sin contaminación lumínica, el cielo despliega un tapiz de estrellas de una intensidad que pocos humanos modernos han presenciado. La Vía Láctea cruza el firmamento como un río de luz. Los observadores conocen las constelaciones, los movimientos de los planetas, el ritmo de las fases lunares. Han notado que ciertas estrellas salen en puntos específicos del horizonte justo antes del amanecer, en momentos clave del año. Marcan estos puntos con piedras, creando un mapa terrestre del cielo que les permite predecir las estaciones sin fallar. La datación de Nabta Playa es lo que la hace verdaderamente extraordinaria. Las estructuras más antiguas del sitio se remontan a aproximadamente 7.000 años antes del presente, 1.000 años antes de las primeras fases de Stonehenge en Inglaterra y 2.000 años antes de las pirámides de Giza, en un periodo que la arqueología convencional considera preliterario y pretecnológico. Grupos de pastores nómadas en el Sahara estaban construyendo monumentos astronómicamente alineados. Esto desafía la narrativa de que la civilización comenzó en los valles fluviales de Egipto y Mesopotamia. Sugiere que conocimientos sofisticados existían en regiones que hoy consideramos marginales. Algunos investigadores han propuesto que Nabta Playa representa una protocultura que eventualmente contribuyó al desarrollo de la civilización egipcia. Cuando el Sahara comenzó a desertificarse hace aproximadamente 5.000 años, los habitantes de lugares como Nabta Playa habrían migrado hacia el valle del Nilo, llevando consigo sus conocimientos astronómicos y sus tradiciones de construcción megalítica. Esta teoría explicaría cómo los egipcios desarrollaron tan rápidamente su sofisticada astronomía y arquitectura. No partían de cero, sino que heredaban milenios de observación acumulada. El sitio también incluye algo único: una roca esculpida que algunos investigadores interpretan como una representación de la constelación de Orión. Si esta identificación es correcta, sería la representación estelar más antigua conocida, evidencia de que los humanos prehistóricos no solo observaban el cielo, sino que lo conceptualizaban en formas simbólicas. La conexión entre Orión y el antiguo Egipto es bien conocida. Las pirámides de Giza parecen reflejar la disposición del cinturón de Orión. ¿Podría esta tradición tener raíces en Nabta Playa 1.000 años antes?
Hoy Nabta Playa es un lugar desolado, visitado ocasionalmente por arqueólogos y turistas aventureros. Las piedras del círculo han sido parcialmente removidas para protegerlas, con réplicas marcando sus posiciones originales. El lago que atraía a los antiguos pastores desapareció hace milenios, dejando solo arena y recuerdos petrificados. Pero lo que dejaron aquellos observadores anónimos del cielo permanece. Evidencia de que la curiosidad humana por el cosmos es antiquísima, que la necesidad de entender los ritmos del universo es parte fundamental de lo que nos hace humanos. Nabta Playa nos recuerda que la historia de la ciencia no comienza con los griegos ni con los egipcios dinásticos. Comienza mucho antes, en campamentos de pastores bajo cielos sin nombre, donde hombres y mujeres miraban las estrellas y comenzaban a preguntarse por qué se movían como lo hacían. Sus respuestas, inscriptas en círculos de piedra, sobrevivieron milenios. Las nuestras, con toda nuestra tecnología, quizás no duren tanto. Hemos viajado juntos a través del tiempo y del espacio, desde las orillas del lago Titicaca hasta las arenas del Sahara, desde los talleres de vidrieros romanos hasta los laboratorios secretos de alquimistas bizantinos. 11 objetos, 11 misterios, 11 invitaciones a reconsiderar lo que creemos saber sobre nuestros ancestros y sus capacidades. La fuente magna con sus inscripciones que parecen sumerias, desafiando la idea de océanos infranqueables. Las vasijas de Bagdad que sugieren conocimiento eléctrico 2 milenios antes de Volta. La lente de Nimrud que implica comprensión óptica en la Edad del Bronce. El mapa de Vinlandia que podría probar que América era conocida antes de Colón. Los quipus incas que codifican información en un lenguaje de nudos aún no descifrado. Los sarcófagos del Serapeum tallados con precisión imposible. El rey sacerdote de Mohenjo-Daro, rostro enigmático de una civilización sin voz. Los vasos diatretum romanos, fragilidad convertida en arte supremo. El fuego griego, secreto militar que murió con su imperio. Las lentes asirias que quizás ayudaron a astrónomos a ver más allá de lo visible. Y Nabta Playa, calendario de piedra anterior a las pirámides. ¿Qué nos dicen estos objetos? No nos dan certezas, porque la historia rara vez las ofrece, pero nos plantean preguntas que vale la pena considerar. ¿Cuánto conocimiento se ha perdido en los naufragios de civilizaciones colapsadas? ¿Cuántas veces la humanidad ha descubierto verdades que luego olvidó? ¿Es el progreso realmente lineal o es más bien un camino sinuoso con retrocesos y redescubrimientos? Quizás lo más importante que estos objetos nos enseñan es humildad. Humildad ante el ingenio de nuestros ancestros, que lograron hazañas extraordinarias con recursos que consideraríamos primitivos. Humildad ante la vastedad de lo que no sabemos, las lagunas en nuestra comprensión del pasado que ningún documento ha llenado. Humildad ante el tiempo mismo, que borra tanto y preserva tan poco, dejándonos fragmentos de historias que nunca podremos completar. La próxima vez que visites un museo y veas un objeto antiguo tras una vitrina, detente un momento. Piensa en las manos que lo crearon, los ojos que lo contemplaron, la mente que lo concibió. Piensa en todo lo que no sabemos sobre esa persona y su mundo, y permite que el asombro te invada, ese asombro que es el comienzo de toda sabiduría. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este recorrido por los misterios del pasado te ha resultado interesante, considera suscribirte para no perderte futuras exploraciones. Deja un comentario contándome cuál de estos objetos te pareció más fascinante, o si conoces otros enigmas arqueológicos que merezcan investigación. Comparte este video con alguien curioso que disfrute de los misterios de la historia. Y sobre todo, sigue preguntando, sigue dudando, sigue maravillándote. Porque en las preguntas sin respuesta es donde reside la verdadera aventura del conocimiento. El pasado guarda sus secretos, pero mientras haya mentes curiosas dispuestas a buscarlos, esos secretos nunca estarán completamente perdidos.